Bueno, profes, hoy vamos a continuar con nuestras charlas sobre el manejo de Classroom. Pues ya tenemos nuestra clase creada. Lo único que yo hice fue cambiarle de clase de prueba y coloqué Classroom. Lo demás ya lo vimos paso a paso en el video anterior y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la creación de tareas y la creación de cuestionarios o formularios. Muy bien, entonces antes de comenzar a realizar el trabajo con tareas, yo quiero que ustedes puedan mirar cuando nosotros agregamos las personas, que recuerdan que en aquí donde está el muñequito y el signo de más, pues yo agrego a cada una de las personas que necesito que estén. Cuando yo mando la invitación, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a quitar esta persona. Yo puedo quitar personas de mi grupo que no hacen parte de él y puedo agregarlas. Entonces, yo lo que quiero que miren es en el correo del estudiante o de la persona que yo invité, cómo aparece esta invitación. Entonces voy a hacer una invitación, voy a hacer una invitación para que ustedes puedan ver cómo nos queda cómo les llega, perdón, a los estudiantes. Entonces yo hago la invitación aquí, así como les dije, recuerden que se puede hacer uno a uno o se puede hacer sencillamente en Excel, se toman todos los correos, toda la columna de correos y se traslada aquí, pues obviamente que eso agiliza más el proceso, más cuando tenemos una cantidad de grupos con 40, 50 estudiantes, pues entonces se nos facilita ese proceso. Muy bien, entonces aquí está, voy a invitar. ¿Sí? Y esta invitación va a llegar al correo. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean aquí es cómo llega esto al correo de la persona. Entonces, ¿cómo nos llega al correo? Vamos a mirar aquí cómo llega al correo de la persona. Entonces, miren, aquí me dice Sandra Rumier, que fui yo quien hizo la invitación, dice Class Invitation, Classroom One. Entonces, cuando yo hago clic sobre ese mensaje, miren lo que me aparece en la pantalla. Me dice Classroom, me dice hello o me dice hola. Yo soy en este caso el estudiante y lo que estoy haciendo aquí es, o lo que me permite aquí es unirme, ¿cierto? El estudiante lo único que debe hacer es unirse por aquí para hacer parte de nuestra clase. Bueno, eso era lo que quería que vieran antes de comenzar entonces con el nuevo tema. Muy bien. Entonces, mmm, vamos a ir a nuestra clase, vamos a ir a nuestra clase nuevamente, mm, que por aquí ya me salí. Vamos a ir entonces a nuestra clase de Classroom, ya estamos aquí nuevamente. Ahora sí, entonces nos vamos a enfocar en la creación de nuestras primeras tareas y de una forma sencilla y práctica. Muy bien, entonces, cuando nosotros vamos a trabajo de clase, entonces vamos a comenzar por allí. Recuerden que aquí tenemos la opción de crear. En esta opción de crear lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic y vamos a irnos directamente, por ejemplo, a tarea. Vamos a crear la tarea y miren que inmediatamente nos aparece título. Entonces, ¿cuál es el título que le vamos a dar a esa tarea? Por ejemplo, mapa conceptual de Classroom, ¿sí?
Muy bien, aquí entonces lo que nosotros tenemos es que aquí debemos, digamos, escribir las instrucciones o redactar las instrucciones. Es opcional, pero pues ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con estudiantes, entre más clara sea la información, pues mucho más fácil va a ser para ellos realizar todo el proceso. Entonces aquí podemos colocar, realizar o elaborar, podemos decir elaborar un mapa conceptual y lo demás que nosotros pensemos que quede para que nos quede bien explicado. Muy bien. Entonces aquí ya tendríamos la tarea. En esa tarea tenemos la posibilidad de añadir, entonces podemos ir a esta pestaña que dice añadir y podemos agregar un archivo de Google Drive que ya tenemos obviamente organizado. Podemos agregar un enlace, podemos subir un archivo y podemos agregar si nosotros pensamos que para esa tarea, digamos que nos fortalece el conocimiento, nos ayuda a entender mejor un video de YouTube, por ejemplo. Entonces, por aquí también lo podemos agregar, ¿cierto? Muy bien, esa es una forma de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre añadir y crear? Cuando yo doy añadir y subo, por ejemplo, un archivo, voy a añadir un archivo y esa es mi tarea, pues los estudiantes tendrán que descargar ese archivo y empezar a trabajarlo desde sus computadores y volverlo a subir. Mientras que si nosotros tomamos esta opción de crear, nosotros vamos a dar aquí crear, podemos o tenemos diferentes tipos de alternativas. Podemos crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, formularios. Entonces, nosotros decidimos, por ejemplo, crear un documento. Cuando creamos el documento, miren aquí, nos aparece la pantalla, aquí está el documento. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este? Que los estudiantes aquí pueden trabajar, ellos pueden trabajar en línea, no tienen que descargar el archivo. Entonces, digamos que es una ventaja y que nos facilita a nosotros nuestro trabajo. Entonces, aquí podemos darle un nombre. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, mapa conceptual, ¿sí? Y aquí entonces vamos a colocar las instrucciones para la realización de la actividad. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Muy bien. Entonces, vamos nuevamente aquí a donde estamos pues creando nuestra tarea. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Ahora, aquí se nos presentan varias opciones. Si nosotros hacemos clic en esta flechita, nos dice los alumnos pueden ver el archivo. Entonces, cuando los alumnos pueden ver el archivo, no lo pueden editar, únicamente pueden verlo, leerlo, ¿sí? Está la opción los alumnos pueden editar el archivo. En esta opción online, los estudiantes o de forma virtual, los estudiantes pueden hacer su tarea o su trabajo e ir haciendo las modificaciones que necesitan. Digamos que esta opción es muy útil porque entonces todos los estudiantes podrán realizar sus trabajos, podrán editarlos. Esta herramienta es muy utilizada cuando son trabajos en grupo, por ejemplo, y son 5 estudiantes y cada uno debe hacer sus aportes. Entonces cada uno sube, hace sus aportes, lo van mejorando y lo puede hacer cada uno desde su casa. Esa es una opción muy interesante. Muy bien. Y lo otro es hacer una copia para cada alumno. Yo puedo, cuando yo hago clic sobre esta pestañita, yo estoy enviando a cada alumno una copia de la tarea o una copia de ese taller. Entonces, de esa manera lo puedo configurar. Aquí yo voy a colocar, los alumnos pueden editar el archivo. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Ahora, cuando yo voy al lado derecho, ¿qué encuentro? Me dice para. Entonces, aquí tengo la opción de
enviarlo a los diferentes cursos que tenga. Entonces, en los casos cuando tenemos 4 o 5 cursos, digamos, de temas muy parecidos o con los que estamos trabajando temas iguales, pues se nos facilita porque creamos esta tarea y lo podemos enviar a los diferentes grupos. Muy bien. Ahora también tengo la opción de enviarlo a todos los alumnos que yo tengo en esta clase o a unos en especial, ¿sí? Entonces yo puedo también elegir puntos. Yo puedo cambiar aquí el puntaje, puedo decir que esta tarea tiene un valor de 50 puntos. Puedo también definir la fecha de entrega. Entonces, nosotros podemos definir aquí que para el sábado 20, ¿sí? Nos dice hora opcional, digámosle que a las 23:55, ¿sí? Debe estar entregada la tarea. Entonces, que esa es la fecha de entrega. Entonces, con eso podemos controlar también para que nuestros estudiantes nos entreguen en la fecha y hora indicada. Muy bien. Tema, pues aquí le podemos agregar de acuerdo a lo que estemos trabajando. Entonces podemos definir, por ejemplo, Classroom o creación de clases virtuales. Muy bien. Y aquí tenemos una guía de evaluación. Cuando nosotros hacemos clic en guía de evaluación, ¿qué nos va a permitir? Vamos a suponer que nosotros lo que creamos aquí fue un ensayo o el mismo mapa conceptual. ¿Esto qué nos permite? Crear unos puntos básicos en los que nosotros nos vamos a basar para la evaluación. Entonces, por ejemplo, podemos decir presentación, redacción, soporte teórico, creatividad, ¿sí? Entonces, y le vamos a dar un puntaje a eso. Entonces, nos va a permitir la guía de evaluación, nos va a permitir evaluar de esa forma. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a crear un documento como estos. Ahora, yo también puedo crear un formulario, ¿sí? Para hacer un examen en la plataforma o en nuestra clase. Entonces, nosotros nos vamos a formulario. Aquí en formulario, pues nos pide que cambiemos el nombre del formulario. Entonces, vamos a colocar examen. Vamos a colocar, por ejemplo, examen 1, ¿sí? Es nuestro examen. Descripción de formulario, aquí podemos hacer una breve descripción. Y aquí nos da la opción de las preguntas. Ahora, ¿qué hay que tener muy claro antes de editar el examen o el formulario? Que debemos ir aquí a configuración, vamos a configuración y en la opción cuestionarios, eso no se nos puede olvidar, en la opción cuestionarios vamos a activar esta opción que nos dice convertir en un cuestionario. Entonces, convertir. Y vamos a dar guardar. Eso es todo. No se nos puede olvidar porque si no nos va a quedar, no nos queda en forma de cuestionario, que es lo que nosotros necesitamos. Y le vamos a dar guardar. Listo. Entonces aquí a nosotros podemos definir, miren que ya cuando nosotros le damos la opción de cuestionario, lo convertimos a cuestionario, ya nos permite aquí darle puntos, nos permite definir cuál es la clave de respuestas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces nosotros acá podemos decir que esta es la pregunta número 1. Pregunta número 1. No sé, ya definimos cuál es la pregunta. Podemos hacerlo así o de una vez la pregunta. Por ejemplo, es importante conocer herramientas de trabajo virtual para nuestras clases. Entonces, ya tenemos nuestra pregunta. Tenemos una opción. En esta opción vamos a colocar no. Podemos añadir otra opción que sería sí. Y luego vamos a dar
clave de respuestas. Entonces nosotros decimos clave de respuesta, la respuesta positiva o la respuesta que tiene valor, la verdadera es sí. Entonces miren que aquí de una vez me define que esa es la clave de la respuesta y que cuántos puntos le voy a dar, ¿no? Pues le voy a dar 5 puntos porque no tenemos sino una sola pregunta. Pero de esa manera nosotros podemos definir cuáles son las respuestas para que finalizado el test o finalizado el examen, pues nos arroje también la nota de ese examen. Entonces nos queda mucho más fácil. Y aquí vamos a dar listo. Entonces ya tenemos aquí, mírenlo, sí, no, esta es la respuesta. Y vamos a decir que esta pregunta es obligatoria, ¿cierto? Que deben responderla. Ahora, aquí podemos agregar, se pueden agregar secciones y dentro de esas secciones, por ejemplo, acá dice, voy a mostrarles aquí, añadir pregunta. Entonces aquí yo puedo añadir otra pregunta si necesito. Miren, acá ya nos queda esta pregunta formulada con sus respuestas. Aquí podemos añadir más preguntas. ¿Qué nos dice aquí? Importar preguntas. Si nosotros hacemos clic aquí, de pronto tenemos otras preguntas ya elaboradas, entonces las podemos importar. Aquí pues ya es para añadir títulos, para añadir descripción. Aquí sí vamos a añadir una imagen, porque podemos añadir una imagen a esa pregunta. Aquí si queremos añadir un video, muchas veces con base en el video ellos deben dar sus respuestas, entonces podemos añadir videos. Y aquí añadimos una sección. Entonces, por ejemplo, si nosotros antes de esta primera pregunta, ¿sí? Aquí hubiéramos querido que el estudiante colocara su nombre, esa es una sección y nosotros aquí, en lugar de colocar que tiene valor esa pregunta, porque no tendría valor, entonces ahí sería, por ejemplo, el nombre del estudiante, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos crear nuestros formularios, exámenes, talleres y demás, ¿sí? Ahora, vamos a ir nuevamente aquí a la página donde estamos creando el examen y aquí ya tenemos entonces nuestros documentos. Yo puedo aquí entonces, aquí ya tenemos este que dice que está creado, que fue el que nosotros hicimos ahora. Dice los estudiantes pueden ver el archivo y bueno, ya nosotros podemos decir aquí que es Classroom, bueno, la tarea y que creamos la tarea. Después de tener esto ya listo, nosotros vamos a crear tarea. Cuando creamos tarea, él nos dice que está asignando. Entonces, ¿qué nos asignó? La primera tarea que nosotros creamos. Entonces, mírenla aquí, mapa conceptual de Classroom. Entonces, ya tenemos nuestro primer trabajo. Y así podemos ir y luego crear entonces un formulario, crear un examen como lo hicimos y ya aquí le colocaríamos examen final, en fin. De esa manera nosotros podemos crear tareas, tarea de cuestionario, preguntas, podemos colocar una pregunta para que ellos hagan un debate, por ejemplo. Podemos subir material que permita, obviamente, contribuir como a reforzar ese conocimiento para que ellos resuelvan su tarea. Reutilizar publicación, ya se los había dicho antes, es, digamos, tomar material que ya tenemos elaborado. Y tema, pues el tema que estamos viendo, por ejemplo, podemos colocar Classroom o ustedes pueden colocar geografía de geografía 1 o, en fin, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes necesite. Entonces, de esa manera nosotros podemos crear talleres, trabajos para nuestros estudiantes. Ahora, esas tareas y esos talleres, también desde Google Calendar, nosotros podemos configurar, es decir, la fecha de entrega, cuándo es la fecha de entrega de esa tarea. ¿Por qué? Porque eso, digamos que nos va a servir para tener un control y tener ahí el calendario especificado donde está la fecha y hora de entrega de la tarea. También lo podemos hacer entonces por aquí. Muy bien. Cuando vamos al tablón, vamos a mirar que ya nos aparece aquí, que ya se ha publicado una nueva tarea, mapa conceptual de Classroom.
Entonces los estudiantes van a ingresar, cuando ingresan a Classroom, van a ver ahí siempre en el tablón las publicaciones que nosotros hacemos. ¿Y cuál es la otra ventaja? Que al lado izquierdo, ustedes ven aquí donde dice fecha de entrega próxima, nos dice fecha de entrega sábado a las 23:55, mapa conceptual. Entonces, nos permite tener un control constante de lo que nosotros vamos a realizar o lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Ya en otra sesión, en otra clase, vamos a trabajar otras herramientas que podemos hacerlo a través de nuestra clase en Classroom y también otro tipo de herramientas como tableros virtuales que nos van a permitir mejorar y ser, digamos, más rápidos, más eficientes, más claros y motivar a nuestros estudiantes en las clases. Muy bien, hasta una próxima.